La paz del Señor, mis queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo día, a este momento de reflexión y meditación de la palabra de Dios. Qué alegría me da el poder compartir con ustedes una vez más un momento de reflexión. Qué bello es el Señor, qué maravilloso es que nos tiene alentados, nos tiene protegidos, nos tiene cuidados. Qué maravilloso es el Señor porque nos ama tanto. ¿Usted no se siente amado por el Señor? El Señor lo ama y los ama a todos y a cada uno de nosotros. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es Él. Porque nosotros, siendo como somos, pero Él nos ama tanto, nos quiere tanto. Nos regala un día más. Y qué mejor manera para disfrutarlo, hermanos, es que nos sintamos agradecidos con Dios, como las aves dan gracias a Dios con sus cantos. También nosotros, qué bueno es que le demos gracias a Dios por todo lo que Él nos da a nosotros. Y siéntase agradecido porque tiene una familia, tiene quizás sus hijos, o a lo mejor no tenga hijos, pero dele gracias a Dios también por ello, porque Dios es tan maravilloso y Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cómo es que demostramos que Dios nos ama? La palabra de Dios hoy nos va a hablar, nos va a decir lo siguiente. Allí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 17 en adelante, vamos a leer desde el versículo 16 para poder sentirle lo que nosotros queremos compartir en esta mañana con ustedes. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel, que tu Dios, a quien sirvas con tanta fidelidad, te salve. En cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo que establecido por el rey. Después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además no pudo dormir en toda la noche. Tan pronto tan pronto como amaneció, y se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Palabra de Dios. El rey ordenó, hermanos, el que metieran a Daniel por una acusación injusta, a Daniel en el foso de los leones. Sabemos de que el que entraba en ese lugar no tenía ni siquiera un momento para poder despedirse de nadie si los leones estaban hambrientos. Usted sabe, por ejemplo, nosotros hasta a un perro le tenemos miedo y un perro es capaz de morderlo a uno y hasta matarlo si es posible. Imagínese unos leones hambrientos. Cuando Daniel cayó ahí, pues, ¿quién más? Solamente Dios pudo librarlo. Pero había una clave fundamental, mis hermanos, en Daniel. ¿Y cuál era? En que Daniel le servía al Dios vivo. Daniel le servía a Dios Todopoderoso. Daniel pudo confiar en Dios, en las promesas del Señor.
Pudo confiar en la misericordia de Dios, que Dios no lo iba a desamparar nunca, jamás. Entonces Daniel pudo experimentar el amor de Dios, que Dios sí cumple lo que ha prometido. Así como a Daniel, Dios le cumple sus promesas, porque Daniel fue fiel hasta el último momento con Dios. Así también Dios, hermanos, en este momento que estamos viviendo, que estamos pasando, a lo mejor desesperados, preocupados, afligidos, con tristeza a lo mejor, pero sabemos que tenemos a un Dios poderoso, al mismo Dios que libró a Daniel de los leones. Es el mismo Dios en el que usted y yo confiamos. Es el mismo Dios el que nos tiene a nosotros vivos, libres de esta pandemia. Es el mismo Dios el que ha puesto un sello en las entradas de nuestros hogares, de nuestras casas. Y es el sello del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Hay que confiar, hay que abandonarnos en las manos de Dios. Daniel no confió en nadie más que no sea en Dios. Él confiaba porque había sido fiel a su majestad, había sido fiel a las autoridades, no había violado ninguna ley. Entonces, Daniel se sentía libre de todo. Ojalá nosotros, hermanos, nos sintamos también libres y nos sintamos confiando en la misericordia de Dios. Abandonémosle en la mano de Dios y no nos va a pasar nada. Confiemos, abandonemos nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro hogar en las manos del Señor y no va a haber tormenta, no va a haber nada que nos pueda impedir el ser felices. A lo mejor en este momento decíamos, podíamos estar tristes, pero la tristeza, hermanos, no es el final. Daniel estaba en el foso de los leones y el rey confiaba que Daniel también, Dios le podía escuchar. Y nos dice la palabra de Dios que cuando el siguiente día, después de que habían echado a Daniel en el foso de los leones, el rey fue a buscarlo de aprisa. Ni había terminado de amanecer, dice la palabra de Dios, y él fue corriendo al foso, en el lugar donde estaba Daniel. ¿Y con qué voz o con qué palabras dice la palabra de Dios que el rey le habla a Daniel? Le habla con palabras tristes, porque para el rey creía de que Daniel ya no existía, que los leones habían dado un buen majestad, una buena comida, pero no fue así. Al contrario, Daniel estaba más fortalecido que nunca, porque había visto la mano de Dios, había visto el ángel que le había llegado a cubrirlo para que los leones no le hicieran nada. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Confiar en la misericordia de Dios. Dios envía ángeles, mensajeros, protectores. Nosotros tenemos un protector, un defensor que es el Espíritu Santo, pero Dios envía toda la fuerza por tal de que nosotros no nos pase nada. Ahora no es la excepción. En este momento que estamos viviendo, Dios ha puesto ángeles que nos cuiden, que nos protejan. Ha puesto ángeles, ha puesto la fuerza del Espíritu Santo sellando nuestras puertas, nuestros hogares, al igual que lo hizo con el rey, igual que lo hizo con Daniel, igual que lo hizo con todos los profetas y con todos los apóstoles y con cuantos necesitaban. Mis hermanos, es hora de poder confiar en la misericordia de Dios. Es hora de abandonarnos en las manos de Dios. Es hora de no confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, tal vez en nuestro estudio, no. Es el momento para poder confiar en la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor que este momento que estamos viviendo, que estamos pasando, sea un momento de maravilla, de gozo, y que después de este momento que estamos pasando vamos a salir más fortalecidos, no solamente personalmente, sino también familiar, que la familia va a recibir el gozo y la fuerza que ha de venir del Señor.
Que el Señor me le bendiga, mis hermanos. Paz y bien para todos. Pasen buenos días hoy en este día del Señor. Día para alabarle y bendecirle, como lo hizo Daniel al ver las maravillas que Dios había hecho. Que todos salgamos fortalecidos, felices de toda esta situación que estamos pasando. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Paz y bien para todos. Amén y amén.